En la organización de esta conferencia nos gusta cerrar con una mesa que siempre va dirigida, que es la ocasión de esta mesa, con la meta, con el objetivo de para qué está diseñado todo lo que ya hemos discutido en las mesas anteriores. Y en este sentido es que hemos organizado la última mesa como el servicio bibliotecario y de información. Nos acompaña para moderar esta mesa la doctora Estela Morales Campos. Su currículum es realmente muy grande, como para mencionarlo en pocos minutos, y ella misma nos ha proporcionado una versión sumamente sintética. Pero la doctora Morales Campos realmente es una personalidad profesional en este sector. Es actualmente la coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y profesora del posgrado en la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctora Morales, por estar con nosotros. Sí, esos son los micrófonos. Sí. Pues muy buenas tardes. Realmente es un gusto ya que ustedes han llegado al final de la jornada y cerrar con esta mesa. Es una mesa que a mí me gusta mucho desde su enfoque, que es precisamente el servicio bibliotecario de la información, y lo que se quiere discutir es todo lo que han visto, qué impacto tiene en los usuarios. Porque creo que todo lo que hacemos, tanto en las bibliotecas, en los centros de información o en cualquier agencia que se dedica al trabajo de información, tiene como único fin servirle a los usuarios, dependiendo a qué conjunto nos estamos dedicando. La mesa está realmente muy bien representada, tenemos diferentes enfoques, los vamos a ver. Tenemos un enfoque brasileño, que ahora es, además de que Brasil para México siempre es un punto de atracción, Brasil para el mundo ahora es un punto de atracción, entonces nos da muchísimo gusto. Y también vamos a tener la representación del Reino Unido y, por supuesto, el punto de vista de México. Yo les voy a dar la palabra a cada uno de ellos. Tienen 20 minutos para hablar y después tendremos una sesión de preguntas o de comentarios. Bien, voy a presentar primero a los tres ponentes. Es la misma mecánica que utilizó el presentador. Son personas con una larga trayectoria académica, pero vamos a ser muy breves en la presentación. Y tengo el gusto de compartir la mesa con Emir Zuaidén. Es un viejo colega, amigo de varias batallas en la bibliotecología. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Brasilia, director del Instituto Brasileño de Información, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, consultor de la UNESCO, de CAPES, y del Consejo Nacional de Investigación, miembro del Comité Técnico Científico del Museo de Astronomía y Ciencias Afines. Emir, en 2002, recibió el Premio de Inclusión Digital de la Telemar y es investigador máster del Consejo Nacional de Investigación. Tiene 4 libros publicados y más de 50 artículos científicos. Yo creo que una de las distinciones que tiene Emir es que es un profesor, un investigador que siempre ha estado ligado a la práctica, pero a la investigación. Y eso hace que su participación siempre sea muy rica. También tengo el gusto y el honor de que en la mesa esté con nosotros la doctora Judith Brody Preston, que ella nos va a representar el punto de vista del Reino Unido. Yo he tenido el privilegio de haber estado varias veces ahí y ver el enfoque que le dan al servicio de información, que creo que es un enfoque muy interesante, donde se cuida desde hace muchos años la parte de costo-beneficio,
que es muy importante y que para nosotros en algún momento de nuestra historia fue un referente en este tipo de planteamientos. Ella es directora de investigación en el Departamento de Estudios de la Información de la Universidad de Aberystwyth, Reino Unido, con la cual hemos tenido varios convenios y varios intercambios durante el tiempo, esta universidad y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus temas de estudio han sido valor e impacto en la relación de la información y los servicios bibliotecarios y de información, y lo relacionado con el conocimiento y la educación. Ella ha sido nombrada editora de la revista internacional Library Review, que es una revista de consulta obligada para nosotros, entre otras actividades editoriales que ella tiene. Asimismo, ha recibido varios reconocimientos, que yo solo mencionaré dos: Alexander Wilson Prize y el Premio Nacional de Enseñanza en Gales. Y para completar la mesa, pues tenemos ni más ni menos que a la maestra Guadalupe Carrión, que entre otras cosas, y como dato muy importante para mí, es que fue mi maestra. Fue mi maestra, una maestra muy destacada y muy querida además, no nada más por mí, sino por todos sus alumnos. Lupita Carrión tiene una larga experiencia de trabajo profesional que va desde una biblioteca pública a un diseño de Plan Nacional de Información y hasta servicios dedicados a la empresa. Y podríamos mencionar su trayectoria en la Biblioteca Benjamin Franklin, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación Pública, Infotec, la Secretaría de Gobernación, entre otras. Pero además de esta práctica, Lupita tiene una gran trayectoria docente. Los temas que ella más ha trabajado últimamente es gestión de la información y planeación, y hemos disfrutado de sus enseñanzas tanto en la ENBA, que es la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, como en el Colegio de Bibliotecología de nuestra universidad y en otras universidades. Además, su trabajo ha sido distinguido por dos asociaciones muy importantes en nuestro país, que es la AMBAC, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, y la FIL de Guadalajara. Como ustedes ven, tenemos una mesa de lujo que vamos a tratar de explotar al máximo, y yo le pediría, en la forma que fueron presentados, si tienen su participación, y le pediría yo a Emir que iniciara. Lugar, mis agradecimentos por Adolfo e a comissão organizadora por la invitação, e a Estela Morales queria trazer a homenagem de los bibliotecários de Brasil por seu trabalho em prol do fortalecimento da bibliotecologia na região. Muitas graças. Trago também vídeo para demonstrar como estamos preparando a população brasileira para a sociedade do conhecimento. Então, vou ter que ser muito breve. Primeiro, quando se habla em futuro, temos que ter uma dimensão do passado. Qual foi o legado das bibliotecas em la sociedade industrial? Primeiro, legado muito mal em toda a Iberoamérica, né? Que se os indicadores são a falta de leitores, a dificuldade de acesso à informação, o fracasso escolar, a dificuldade que a sociedade de informação encontra para a questão da brecha digital e também a questão da exclusão social. E essa nova sociedade que se valora muito a questão da produção científica. Por exemplo, as bibliotecas, os serviços de informação não entraram para a renda do governo e nem podemos dizer que temos em Iberoamérica uma política de informação. Hoje se valora muito a questão da produção científica, o governo valora muito. O Brasil hoje é considerado a 13ª potência em produção científica e isto para o governo é importante que, se vendo a produção, se mira a questão da biblioteca
em este progresso. E esse progresso do conhecimento generou uma revolução tecnológica, uma sociedade da informação, muitos hablam sociedade do conhecimento, que teoricamente democratiza o acesso à informação. Teoricamente, porque há muitas questões de censura, muita questão de desinformação e, principalmente em América Latina, a questão terrível da manipulação da informação. Muitos municípios são manipulados, principalmente pela questão da formação da opinião pública. E essa sociedade há uma exigência muito forte em los parâmetros de incluir ou excluir. Cremos que, em Brasil, solamente 20% da população brasileira pode dizer que está incluída na sociedade da informação. É como tivéssemos rio com duas margens. Uma, os incluídos, onde as palavras claves são o pleno emprego, o conhecimento, produção científica, qualidade de vida. E outra margem, a questão de los excluídos, onde as palavras-chave são o desemprego, a violência, a inseguridade, a falta de qualidade. Temos que construir esta ponte, levando os excluídos a los incluídos. E esta informação, ela exige a questão da autonomia intelectual. Se valora muito a questão do capital intelectual. Temos muitos problemas, todavia, na região, da questão do analfabetismo funcional, da desnutrição infantil. Tudo isso são problemas para se ingressar em esta sociedade. As dimensões da informação são três, né? Uma dimensão humana em la educação. Todos os países que utilizaram a revolução tecnológica, a globalização e a sociedade da informação para dar um pulo na questão do desenvolvimento, valoram a educação. A educação fundamental e média em la região não é muito boa. É muito mala. Hasta hoje, em Brasil, o aluno que está para ingressar na universidade sabe ler e não sabe interpretar a informação. Este é um problema muito sério. Há um livro magnífico de um argentino canadense, Mangels, que disse que um dia abriu na livraria em Buenos Aires e um dia por la noite chega Borges. E Mangels passa a ler Borges. E o que impressionava a Borges era que a interpretação de Borges, o que interpretava a interpretação de Borges, era muito mais profunda que o texto escrito. Isto, na verdade, mostra que temos que criar os serviços de informação dirigidos a ter um usuário crítico, porque, hasta hoje, o que hicimos foi uma inclusão precária, onde o aluno copia o dicionário, enciclopédia e chama de investigação, ou vai em ordenador, ele Ctrl+C, Ctrl+V e chama. Isto não é possível, temos que criar um novo usuário. Uma das exigências é identificar as necessidades da informação. Muita gente em Iberoamérica não sabe as necessidades da informação. A informação, a maioria das vezes, é a informação oral, que se adquire com o cura, em la igreja. Portanto, isto é muito fácil para a questão de sua manipulação, né? E encontrar soluções adequadas através das novas tecnologias. Isto é a grande dificuldade. Solamente em Brasil temos mais de 100 sites educacionais. Tu não podes depender de um único site. Tu tienes que viabilizar a informação através da autoridade de quem escreve, da atualização da informação. Temos que cambiar tudo isso. Trabalhamos muito, principalmente nas zonas rurais, com a mediação da informação.
mostrar como tu puedes obter buenos resultados utilizando a informação documental, bibliográfica. Hacemos o caminho do impresso hasta o digital. E utilizamos muito a questão de alfabetização, desenvolvimento de habilidades, resolução, processo. E o principal passa a ser aprender-se a informar-se. Não utilizamos a informação, a inclusão digital, utilizamos a inclusão informacional, que é muito mais ampla. E isto é um produto da bibliotecologia que temos que colocar cada vez mais valores, né? E ser uma autonomia de aprendizagem e centrar-se na questão da dimensão humana da informação para consolidar um aprendizagem melhor. As novas exigências, as bibliotecas em la sociedade da informação e a sociedade industrial trabalharam muito com a questão das metodologias quantitativas. Há 2 anos, o reitor da Universidade de Brasília me perguntou: professor, o que se passa com nossa biblioteca universitária, que em los anos 70 era considerada a melhor de Brasil, e hoje está sempre llena, não há espaço, mas eu tenho indicadores que dizem que os melhores professores que têm a melhor produção científica não se utilizam da biblioteca. Falei, isto porque se utiliza até hoje de metodologias quantitativas, que eram importantes na sociedade interior, o número de préstamos, de consultas. E hoje a biblioteca tem uma dimensão social muito mais ampla, tem que colaborar com a produção científica de los docentes, tem que colaborar com a avaliação de los cursos de posgrado, e a biblioteca, ou a gestão da biblioteca, não está preparada para isso. Portanto, é um conflito muito grande, porque, mesmo em las bibliotecas universitárias, os usuários são dependentes, não temos usuários críticos. E, para piorar, em la maioria das teses doutorales, sempre que nasce concorda com o autor. Não há crítica ao autor, como se fosse tudo perfeito. Não se constrói criticamente novos textos. Agora, me gostaria de apresentar um vídeo muito rápido para mostrar como o governo brasileiro pretende que a inclusão da população brasileira na sociedade da informação em todos os níveis, de indígenas, do pequeno e médio empresário, do grande empresário e da sociedade em geral. Este é um vídeo que mostra o que está sendo feito. A relação do homem com o universo marca sua presença no espaço. O universo é a fonte de energia onde o homem procura respostas na sua incessante busca pelo conhecimento. A história da tecnologia é tão antiga quanto a história da humanidade. Dessa dinâmica surge o método científico. Ciência e tecnologia nascem e são perpetuadas a partir da informação. Em 1954, foi criado por decreto presidencial o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, IBBD, voltado para o desenvolvimento e a estruturação de sistemas de informação para produção, integração e socialização do conhecimento. Com os avanços na área de biblioteconomia e documentação, em 1976, o IBBD recebeu o nome de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, que continuou a servir o país com informação científica e tecnológica de qualidade.
A formação de novos quadros para atuar no campo da ciência da informação em atividades de ensino e de pesquisa é uma vocação do IBICT desde a sua criação. O Instituto foi pioneiro na América Latina ao criar cursos de documentação científica há quase 60 anos e o mestrado em Ciência da Informação em 1970. O programa de pós-graduação do IBICT forma mestres e doutores em Ciência da Informação em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadores do IBICT desenvolvem relevantes projetos de pesquisa em Ciência da Informação e supervisionam estágios de pós-doutorado, implantado em 2007. Juntos, ensino e pesquisa abordam as relações entre informação, ciência, tecnologia, inovação, cultura e sociedade com a finalidade de alcançar a inclusão social em nível digital e informacional. O IBICT é um vetor de democratização do acesso livre à informação. Personaliza e repassa de forma gratuita tecnologias que propiciam o aumento da oferta de informação científica e tecnológica brasileira na internet. Isso faz do Brasil um dos principais países em número de registros digitais do mundo. Exemplo disso é o repasse da tecnologia para a criação de repositórios digitais com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e disseminação da produção científica de uma instituição. Outra iniciativa de acesso livre é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD, criada para disponibilizar os trabalhos defendidos no Brasil e por brasileiros no exterior. O IBICT repassa a tecnologia para instituições de ensino e pesquisa. Elas criam suas próprias bibliotecas digitais, que passam de forma automática a fazer parte do acervo da BDTD. Da mesma forma, essas teses e dissertações são coletadas e disseminadas pela Biblioteca Digital Internacional de Teses e Dissertações, a NDLTD. A BDTD é hoje a segunda maior biblioteca digital dessa natureza no mundo. Outro exemplo é o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, SEER, um aplicativo em software livre para criação e publicação de revistas científicas eletrônicas. O SEER registra hoje mais de 1.300 revistas dessa natureza em todos os campos do saber humano. Dentro da ação de publicação de revistas eletrônicas, o IBICT disponibiliza a revista Ciência da Informação. Editada há 38 anos, foi a primeira revista científica da América Latina dedicada à produção, organização, difusão e utilização de informações em qualquer área. Já a revista Inclusão Social é editada desde 2005 e aborda temas ligados a programas de governo, projetos, estudos e pesquisas voltados à inclusão do cidadão na sociedade da informação. A versão digital dessas revistas está disponível livre e gratuitamente no site do IBICT. Ciência e sociedade se aproximam por meio do acesso livre à informação. É o caso do Canal Ciência, portal voltado à divulgação de pesquisas científicas brasileiras em linguagem clara e de fácil compreensão para o público em geral, especialmente o escolar. Neste portal, podem ser encontradas biografias e entrevistas com cientistas notáveis, além de vídeos, materiais educativos e uma base de dados de pesquisas. Já no campo da informação tecnológica, o IBICT oferece o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, SBRT, dedicado a microempresários ou empreendedores que precisam melhorar seus produtos e processos. O SBRT possui uma base de dados com mais de 20 mil soluções tecnológicas. É um sorvete, todo mundo fala que é um sorvete leve, que é um sorvete muito melhor do que os concorrentes grandes que eu tenho. O interessado faz uma busca. E se as soluções disponíveis no acervo não atenderem à sua necessidade, ele pode formular uma pergunta que será respondida por uma rede composta de 9 instituições de pesquisa tecnológica. Agora a minha ideia é fazer um hambúrguer, é substituir a maionese, eu quero tirar a maionese do meu sanduíche natural. Há um movimento mundial em busca de processos industriais mais limpos e com menos desperdício. No Brasil,
impactos ambientais causados por produtos e serviços serão conhecidos por meio do Inventário do Ciclo de Vida para a Competitividade Ambiental da Indústria Brasileira, um sistema de informação que está sendo desenvolvido pelo IBICT em parceria com universidades, associações da indústria e governo. Importantes inovações na esfera social surgem da experiência do IBICT no trabalho com a informação. Estudos e metodologias são desenvolvidos para atender às necessidades digitais e informacionais de comunidades excluídas. A primeira ação foi a construção do Mapa da Inclusão Digital no Brasil, MID, que monitora as iniciativas de inclusão digital por parte de agentes públicos e privados. O MID realiza estudos para a avaliação dos pontos de inclusão e repassa sua metodologia aos estados, para que eles elaborem seus próprios mapas de inclusão digital que são disseminados pelo IBICT para toda a sociedade. A inclusão digital básica é praticada pelo IBICT com o diferencial de agregar metodologias pedagógicas para possibilitar a inclusão informacional. Em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Biblioteca Nacional de Brasília, o IBICT vem trabalhando no projeto Corredor Digital Rural, dedicado à capacitação de professores e alunos do ensino fundamental e médio de escolas rurais. É o programa Aprendizagem Informacional, que busca alfabetizar o cidadão no uso das tecnologias em busca da informação. As metodologias de aprendizagem informacional foram aplicadas à capacitação de professores indígenas do ensino fundamental da nação Tucano, na Amazônia. Foram desenvolvidos conteúdos impressos e eletrônicos, assim como ferramentas tecnológicas específicas, tomando como base as diretrizes curriculares nacionais da educação indígena. Neste projeto, o IBICT conta com a parceria do Ministério da Educação e da Fundação Nacional do Índio. Então, o IBICT é como se fosse um camarada que se preocupa com seu filho, ou então com alguém seu semelhante. Hoje vocês vão voar. Vocês vão voar, vão navegar. Dados. Fatos puros na sua forma primária. Descrições básicas de coisas, eventos. Informação. Conjunto de dados organizados e referenciados de tal forma que adquirem sentido ou utilidade para alguém. Conhecimento. Informações organizadas e processadas para transmitir sabedoria acumulada ou habilidades. Centro de excelência na disseminação da informação e do conhecimento, o IBICT tornou-se referência mundial em projetos voltados ao movimento do acesso livre ao conhecimento, à inclusão informacional, à produção científica e tecnológica e à popularização da ciência. O desafio do futuro é aumentar a capacidade de gerar conhecimento, trabalhar no levantamento e integração de sistemas de informação em ciência e tecnologia no Brasil, disponibilizar as informações desses sistemas em uma única porta de entrada à sociedade. É o IBICT como centro integrador da informação em ciência e tecnologia, como fonte de geração de conhecimento e inovação social. Bien, para finalizar, me gostaria de dizer que sempre que se habla em futuro, me recuerdo de las décadas de 60 e 70 em Brasil, porque nas décadas 60 e 70 havia a ditadura militar, havia uma censura muito ampla a los medios de informação e comunicação. Lula estava em la cárcel, a atual presidenta estava em la cárcel, e nos reuníamos em la biblioteca da universidade, cercada por polícia. Não havia futuro, o futuro era negro. Creíamos hasta que o futuro era pior do que o presente. E depois, em las mesmas décadas,
nasciam pessoas como Steve Jobs, pessoas como Bill Gates, que transformaram a questão de informação, de comunicação. Por tudo isso, eu creio que com meus 65 anos, tenho que acreditar sempre e tenho certeza que para as bibliotecas, o futuro será maravilhoso. Graças. Muchas gracias, Emir. Nos ha dado una visión muy interesante. Haría yo el hincapié en la parte humana de la información, que es uno de los aspectos que él ha trabajado de tiempo atrás, y habernos dado este recorrido de los servicios que está dando, sobre todo IBIC, que siempre ha jugado un papel preponderante dentro de la información científica y técnica de Brasil, pero que ahora lo lleva más allá de lo científico y lo técnico. Muchísimas gracias por su participación, y como vamos contra el tiempo, bueno, pues ni modo, entonces tenemos que pasarnos a nuestra siguiente ponente, que ya se me perdió aquí todos los papeles, perdón, que es la doctora Judith Brody Preston. Si es tan amable y ella nos hace su exposición, por favor, Judith. Sí. Please. Gracias. Buenos dias. Pranandal, good afternoon. And apologies, translators, that was a little bit of Welsh in there, because I'm actually from a country that's bilingual, where the Welsh language has equal status with the English language. Thank you very much for the invitation. I'm very honoured to be here. I think it's going to be somewhat of a quick 20 minutes, and I hope I can keep to time. Yes, Ava's looking at me, Estella's looking at me, I'm sure I shall keep to time. I've been listening over the last 2 days to all the papers, and I've been hearing all my colleagues from around the world say just about all the things that I was going to say. What I will say is that we didn't prepare our presentations together. So, in a sense, I think that's quite reassuring, that we're all coming to similar sorts of ideas from very different backgrounds and very different perspectives. So, I will refer to things that my colleagues have said, but one or two of the things that I was going to say in more detail, I'll skip over because you've heard them from other people, and I think it's important that I talk to you about the things possibly some of my colleagues haven't picked up on in quite so much detail. Okay. So, this is what I'm actually going to talk about. I'm going to set the future into some kind of context and background. And I'm going to look at it from two perspectives. That of library and information services, but also from the library and information profession. Thomas this morning spoke quite a bit about the impact on the profession, and I'm going to pick up on some of those ideas. And then finally, I'm going to think about where are we now. If we're going to put it in context, I'm not going to look back as Chip and Emir have just done, but I'm going to actually look at the current context of the global economic downturn. Now, I'm aware that the recession, the economic downturn, call it what you will, has affected different countries to different degrees. But I think we've heard from various speakers about, including Marshall earlier this afternoon, about flatlining, about cutbacks in budgets. So I think we have to keep that in mind. And if we look at this, there was in the UK a joint Research Information Network and Sconnell report that said, as you can see on the slide, academic librarians now expect a sustained period of cuts over the next 3 to 5 years. This is based on research that goes wider than the UK. It relates to Europe as well. And the result of this is that we need to be more proactive. We have to rigorously analyse and demonstrate the value of our activities. And that this is rather controversial. We've tended to focus on the things that we can measure,
rather the things that we should measure. And I think that's an important distinction. And impact and value are actually quite controversial and quite difficult to measure. I also wanted to look at perceptions of libraries. It isn't just the economic downturn, and it isn't just technological advances. If we look around the world, this is a quote from the president of the Irish Library Association in 2006, which is some 5 years ago, actually over 5 years ago, nearly 6, Finn O'Toole. If libraries didn't exist, they would not be invented now. And this one from Steve O'Connor, who's an Australian based in Hong Kong. It is clearly the case that the public view of libraries is that they are no longer relevant in a digital age. These are librarians saying these things. And then this one, I absolutely adore this one. This is from Yahoo. This is a question on Yahoo. My sister reads a lot of books, but she wastes a lot of money buying them and then never looking at them again. Is there sort of like a video rental place for books? And this is a comment from the author in the Professional Journal of the UK. Do we need to sort of worry about the profession's image when the real world has got as bad as this? That was 2008. And this, I'm afraid, is from a trade union official in 2011 quoted in a UK newspaper that the library service in the UK is nearing the crisis point after suffering years of funding cuts, de-skilling of the workforce, and recent threats of outsourcing. I think that's rather severe, but you get the trend. It's not just the UK, it's not just Latin America. O en el Reino Unido, esto no nada más se da en Europa, sino que es una tendencia que se ve en todas partes. Les voy a dar una perspectiva general. No, es imposible y por supuesto que no lo puedo hacer en los 16 minutos que me quedan, ya que hay muchos futuros posibles, pero como lo dijo Peter Hernon y Alan Altman, tenemos que encontrar una nueva manera de entender nuestro servicio, tenemos que ver cuáles son las distintas perspectivas. Tal vez esta no es una idea que sea examinada a detalle. La idea de que podamos tener distintas perspectivas en lo que respecta a los servicios bibliotecarios que vayan más allá del usuario y quien presta el servicio, bueno, por supuesto que sería una visión mucho más compleja, ya que tendremos que incluir actores como el gobierno. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo utilizar un modelo de servicios y de calidad que se centre en el usuario y, por lo tanto, en eso me concentraré. Muy bien, entonces vámonos al 2026. Hay dos perspectivas para este futuro, que tienen que ver con los servicios bibliotecarios y de información y que tienen que ver con la profesión bibliotecaria y de información. Voy a hablar del panorama y cómo ha cambiado, y de esto ya tenía planeado hablar a detalle, y miren, sí preparé mi presentación hace 3 semanas, se los prometo, no me desperté temprano a prepararla, como pueden ver. Tenemos el sistema de computación, la nube, y ya casi soy la última presentadora, bueno, soy la penúltima, a menos de que mi colega hable de la nube, pues yo también hablaré de la nube. Y pues claramente el alfabetismo digital y la digitalización tendrán un impacto en nuestro trabajo, y por lo pronto estoy dirigiendo una red de investigación en el Reino Unido, y esta red de investigación está reuniendo académicos de todas las áreas de las humanidades, de biblioteconomía también, y de las facultades de Derecho, al igual que de las bibliotecas nacionales de Gales y de Escocia, porque hay cuestiones interdisciplinarias que afectan a todos los sectores en cuanto a la digitalización. Voy a hablar de los ebooks y de los Google Books también. Yo podría ser la relatora de la conferencia, ¿no lo creen? He hecho un muy buen resumen porque ya como voy casi al final puedo repetir todo lo que ya se ha dicho. Así es que los libros de Google Books, pues no tienen una muy buena imagen en el Reino Unido. Yo creo que uno de los temas que todavía no hemos abordado aquí es que las bibliotecas le dieron toda la libertad a Google Books, se la pusieron en bandeja de plata para que digitalizara todas las colecciones, y ahora pues
se va a tener que pagar por el acceso a ciertas colecciones. Yo sé que hay una demanda tremenda y es tan compleja de entender, y escuché una presentación no hace mucho en donde realmente iban siguiéndole el paso a la relación lineal que va dictando esta demanda, y pues yo todavía no he decidido meterme en este territorio tan difícil y complejo. También tenemos aquí con signo de interrogación, ¿ha muerto el copyright con el acceso abierto? Con todos los desarrollos que hay, ¿ya no tendremos derechos de autor? Entonces, ¿el copyright va a desaparecer? Todos estos temas también los tenemos que analizar. Y es muy interesante, si hablamos de los archivos literarios y la proveniencia de los mismos, podría decirles que mis colegas de los departamentos de literatura inglesa enfrentan un reto tremendo. Antes, los autores famosos dejaban sus artículos. El artículo mismo era el archivo, pero ahora ya no tienen nada impreso. Ahora tienen archivos y por lo tanto hay cuestiones que tienen que ver con si tendremos la plataforma tecnológica para poder seguir dando acceso a estos artículos. Y para lo que son investigadores de literatura, todo el punto, lo que les interesa es la proveniencia. Lo que les interesa es tener la fuente original sin adulteraciones. Ese es el tema y se está discutiendo mucho en esa área, y esto me lleva a la siguiente área. Los clientes pues son co-creadores de servicios y contenidos. Nosotros sabemos que nosotros prestamos un servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios, les damos un servicio, desarrollamos calidad de nuestros servicios, pero ahora participamos conjuntamente con ellos. ¿Y por qué no nos vamos un paso más adelante? Cuando ya tengamos toda esta información disponible en el formato digital, pues estamos ofreciéndole a los clientes la oportunidad no nada más de tener acceso a esa fuente, no nada más a hacer comentarios a esa fuente, sino que están interactuando de tal manera que van a crear nuevo contenido. Y ese contenido se puede volver a capturar y de alguna manera tenemos un proceso constante e interactivo. Yo no veo que haya tantos retos en ese sentido, pero imagínense una biblioteca nacional, toda la responsabilidad que tendrán que archivar, cómo se va a capturar todas estas nuevas creaciones. Y yo sé que las bibliotecas nacionales en el Reino Unido están abordando todos estos temas. Además, esto nos lleva a un concepto teórico del área de la mercadotecnia y los servicios. ¿Cómo vamos a poder utilizar los medios sociales como facilitador? Y quisiera hablar de la necesidad de demostrar el valor y el impacto, pero desde la perspectiva de quién. Tenemos que analizar a las partes interesadas en las bibliotecas. No nada más me refiero a quienes usan la biblioteca, sino aquellos actores, las nuevas generaciones, el gobierno, las compañías, la sociedad en general. Tenemos que pensar en la manera en la que podamos comprometerlos y mostrar el valor de lo que hacemos. Yo creo que en términos generales, pues no nos ha salido nada bien, no hemos sabido describir lo bueno que somos, ni hemos podido demostrar el impacto que tenemos. Y pues regresaré a este punto más adelante, porque el impacto representa cambio. Eso es el impacto. Uno incide en el cambio. Si lo ven de esta manera, por ejemplo, en un ejemplo cotidiano, si uno golpea el escritorio, el impacto se va a sentir en la mano. El escritorio se mueve porque lo movimos con la mano. Siempre habrá un impacto. Cuando hay un impacto cambia el estado, ya sea un cambio temporal, un cambio permanente, o será un cambio negativo o positivo. Porque el impacto siempre se piensa que debe de tener un impacto positivo, pero tenemos que abordar esta cuestión. También el impacto puede ser negativo. Así es que tenemos que ver el papel de la biblioteca en la sociedad. ¿Es una sinergia o una simbiosis? Ahora, lo que sí hice es poner aquí una muy bonita definición de lo que es la nube. Hemos hablado de la nube, pero ¿por qué no la definimos? Aquí está, y como pueden ver a partir de los datos que tengo aquí, no creo que todavía haya un consenso en cuanto a la definición. Y otra cosa que también les preparé fue una lista de los riesgos y retos.
de la nube, pero esto ya lo han abordado con mucho detalle, así es que tampoco voy a repetirlo. Una cosa muy posible es esta. Tenemos que hablar de la integridad y la seguridad, por ejemplo, la remanencia y que se vayan combinando los datos en el proceso. Y pues realmente los datos residuales son los que se quedan después de que se hayan hecho intentos de borrarlos. ¿Y qué es lo que le pasa a esos datos que uno piensa que ya borró? ¿Cómo vamos a constatar la seguridad de los registros? ¿Avancemos? Y quisiera que regresáramos a la idea del valor y los clientes. Esto no es nuevo. Yo le he dedicado toda mi vida académica a la investigación de los mecanismos para describir el impacto y el valor. En otras palabras, hemos tratado de analizar no qué tan bien nos salen las cosas, sino si estamos haciendo lo correcto. Y pues eso que es correcto siempre entra en el contexto que tiene que ser. Bueno, Harnon y Altman escribieron un libro muy bueno que se llama Assessing Service Quality, la evaluación de la calidad del servicio, y pues los impactos son muy difíciles de medir. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, pero luego nos dicen, y debido a que son muy difíciles, pues no los vamos a abordar. Y yo creí, bueno, pues esto no me lo esperaba. Y también tenemos la idea de el impacto directo como biblioteca. Tenemos la comparación entre el impacto directo e indirecto. Si lo quieren ver así, es como el santo grial de las bibliotecas. Es muy posible que hablemos de lo que hacemos, que también lo hacemos, cómo satisfacemos las necesidades del usuario, pero en términos del valor y el impacto en cuanto a los costos, pues la gente querrá ver una línea directa, una causal y conexión directa entre lo que hace la biblioteca y cómo se utiliza cada centavo del presupuesto, pero ¿con qué criterios? Tenemos que analizar del impacto que tenemos en la sociedad. Así es que cada vez más hay una idea que demuestra no nada más los beneficios económicos, sino cómo es que podemos comprobar que tenemos beneficios que aportar a la sociedad. Y aquí tenemos la idea que hemos visto en el discurso. Aquí tenemos que hablar de lo que hacemos. Esa historia tiene que difundirse. Y esto lo saco de la gestión del conocimiento. Si tomamos una biblioteca académica, el impacto es muy difícil de medir. Pero pues si tomo un poco de lo que dijo Thomas, si hablamos del bibliotecario a profundidad, nosotros tenemos que hacer resaltar nuestro trabajo. Nosotros somos muy buenos para lo que hacemos y además aprovechamos las ventajas de la tecnología y como lo han dicho a Paul y Philip Gate, aquí lo más importante es resaltar cómo es que nosotros contribuimos a la enseñanza y a la investigación. Tenemos que resaltar el punto. Nosotros somos necesarios para la investigación. Uno no puede tener un buen equipo de investigación sin un especialista en lo que nosotros hacemos. De eso se trata, tener un papel distinto como bibliotecarios. Así es que debemos resaltarlo. ¿Por qué? Si lo que queremos medir es el impacto de la investigación, bueno, en todo el mundo se hace mucha investigación, pero ¿qué tanto se hace en cuanto a la manera de manejar la biblioteca? Aquí no nada más nos vamos a restringir al beneficio académico que aportamos, pero tendremos que investigar por qué. ¿Qué tanto contribuimos a que la gente lea poesía o qué tanta poesía hay disponible en las bibliotecas? Y eso es todo un reto. Y el gobierno de los Estados Unidos ahora en la evaluación que acaba de ser publicada, como pueden leer aquí en la diapositiva, requiere que los académicos de todas las disciplinas hagan estudios sobre el impacto que tienen en la sociedad en general, cómo impacta su investigación en la sociedad. Y les puedo decir que mis colegas del Departamento de Literatura Inglesa y de Historia están lidiando mucho para identificar cuál es el beneficio que le aportan a la comunidad local en la que viven. ¿Por qué están investigando la arquitectura medieval de las iglesias, por ejemplo? Ese es todo un reto. Así es que tenemos que ir más allá de la calidad de los servicios, tenemos que basarnos en la idea de hacer un cambio y la importancia de contar nuestra historia. Pero veamos un poco de la metodología. Muchos de ustedes conocen el Balance Scorecard, la tarjeta
balanceada de calificaciones. Esto creo que ya tiene más de 20 años, pero recientemente sacaron lo que es el Social Enterprise Balance Scorecard, que es una variación de esta tarjeta en donde se utiliza para ejemplificar lo que nosotros medimos en el contexto de una actividad social, como lo que sería una biblioteca. Tenemos otras metodologías para medir cómo nos relacionamos con el cliente, como esta, la CRM, la gestión de la relación del cliente. Nosotros no podemos tener clientes globales, generalizados. A lo mejor ustedes son una biblioteca especializada, pero sus clientes pueden venir de todo el mundo. ¿Cómo se manejan? Y por lo tanto, el CRM nos da el marco para hacerlo. Y también tenemos el descubrimiento del valor del cliente, el CVD, y aquí podemos analizar cómo es que los valores se encuentran en la biblioteca y en el usuario y qué tanto van cambiando. Y recientemente Steven Tan ha analizado el concepto de los valores trascendentales, es decir, el concepto de valores y cómo los medimos, y por lo tanto tenemos que medir otras dimensiones que tienen que ver con los servicios de información y los que se prestan en la biblioteca. Tenemos que analizar también el capital humano y social de nuestras bibliotecas. Este es un factor primordial que debemos de analizar en nuestras universidades. Y pues vamos a hablar del reditúo de la inversión, porque pues este es uno de los temas. En el Reino Unido decimos es como Marmite, que es una mermelada de levadura, o te choca o te encanta. No es con el reditúo de la inversión, es lo mismo, es un mecanismo para encontrar el beneficio de las cosas. Bueno, esto es lo que voy a sacar y expresas el beneficio en términos económicos. Yo pensé, bueno, a lo mejor les iba a gustar lo que dijo Jim Neal, hizo una crítica al respecto, pero a partir de eso tenemos el SROI, por sus siglas en inglés, el reditúo de la inversión a nivel social. Y como pueden ver en la diapositiva, esto va mucho más allá del valor económico y analiza cómo es que podemos cuantificar el valor social. El gran problema siempre ha sido que podemos decir soy muy bueno en lo que hago, pero ¿cómo lo puedes expresar en términos que puedan convencer a los políticos, a los inversionistas? Y pues el SROI te va a ayudar, y estas son las ligas si quieren bajar información al respecto. Y hasta abajo, el gobierno galés recientemente financió un estudio sobre el SROI en las bibliotecas galesas, y aquí están los resultados, se los recomiendo, es muy interesante. Muy bien, pasemos ahora a analizar cómo es que se ve la profesión. Y bueno, en los últimos años he analizado lo siguiente. Les puedo decir que no podemos hablar del impacto de las bibliotecas con los servicios de información sin conectar a lo que estamos investigando en la manera en la que hacemos las cosas y la percepción de nuestros usuarios. Y hay ciertas tendencias. Primero que nada, tenemos la idea de que los límites no están bien definidos o ni siquiera existen. Así es como lo defino yo en mi estudio. Y hay también otras tendencias con las tecnologías de la información. Hay linderos, hay divisiones muy poco claras entre las profesiones, como por ejemplo los de sistemas, los bibliotecarios, los documentalistas, los curadores, y es muy difícil decir qué hace un documentalista, qué hace que no lo haga un bibliotecario, o qué hace una persona especializada en sistemas que no pueda hacer un bibliotecario moderno. Entonces, la división no está clara y no hay una separación tan clara como en otras profesiones. Así es que tenemos también el impacto de la web 2.0, 3 y 4. Muchas gracias, Eva, por hacer esa distinción. Me gustó mucho la gráfica que utilizaste. Así es que aquí también tenemos otras limitantes que no quedan claras, y también tenemos profesiones híbridas y combinadas. Un profesional híbrido es quien trae consigo dos profesiones, y el profesional combinado es el que trae ya 3 o 4. Y es esa sinergia con profesiones afines que vemos con el documentalista, con el archivista, con el curador de museo, y hay una desconexión discernible, entre lo que se está dando en la academia y
en la profesión, términos más prácticos. Y también al nivel de la práctica, lo que veo cada vez más es que ¿qué es lo que hace que un bibliotecario profesional sea definido como tal y uno que no es profesional? Hay distintos niveles. En el Reino Unido hemos pasado de ser una profesión en donde podías tener acceso a la profesión de una manera reconocida y que reconocen otras maneras de aprender a través de eso, es decir, la acreditación antes no la había, pero ¿cuál es el papel de un profesional en la sociedad contemporánea? En Reino Unido se está haciendo un estudio sobre las profesiones y en las implicaciones de cada una en la sociedad contemporánea. Ahora, a pesar de todos los avances que hemos visto, aunque se hable de medicina, derecho, ingeniería, todas estas son exclusivas a nivel social, es decir, en vez de ser incluyentes son los contrarios. Hay un grupo muy pequeño en la sociedad que decide entrar a esos grupos de profesionistas. Entonces, aquí tenemos una distinción entre el papel en general que juegan los profesionistas y las cuestiones que tienen que ver con el profesional de la información. Así es que si vemos qué es lo que impulsa el cambio, esta idea de conectar a las comunidades, que somos una sociedad global, que la biblioteca es un espacio, esas ideas sobre el uso, y Emir nos acaba de hablar del desempleo y pues mucha gente que queda en el analfabetismo. Ahora en una sociedad global necesitamos tener cierto reconocimiento global de las habilidades que tiene la gente. Estamos pasando a un plan de estudios generalizado para lo que es biblioteconomía y ciencias bibliotecarias. ¿Podemos entonces movernos por todo el mundo con el conocimiento que tenemos? Tenemos que identificar un mecanismo para reconocer la experiencia laboral y desarrollar normas de competencia ocupacional, y para desarrollar las habilidades que se vayan necesitando. Y también se le pone cada vez más énfasis a las habilidades. ¿Puedes hacer algo? No es lo mismo que si sabes, así lo puedes hacer. Y cada vez más los empleadores quieren personas que puedan hacer las cosas. Esperan que ya llegue la gente listas como si fueras una camioneta Mitsubishi salida de la fábrica. Y no nada más quieren personas con el conocimiento, sino que puedan hacer muchas cosas con el conocimiento. Y otra cosa que tampoco hemos analizado es el uso y gestión de los voluntarios. Muchos oradores han hablado ya de que cada vez menos vemos, por ejemplo, más personas trabajando en las bibliotecas. Entonces, ¿por qué no aumentar el número de voluntarios para poder llenar esos huecos? Y eso es todo un reto, porque es una opción, pero ¿cómo vamos a manejar esa mano de obra voluntaria y cómo vamos a evaluar la calidad del voluntariado? En comparación con cómo se hacen las cosas ahora, pero ¿en dónde estamos? Les di realmente un esbozo muy breve y rápido de todo lo que quería cubrir, y por supuesto que lo que digo no es definitivo, pero como les dije, hay suficientes pruebas para identificar que la información cada vez tiene menos barreras. Y a inicios de este mes, el director del servicio de metadatas, Neil Wilson, de la Biblioteca Británica, siempre han estado a la vanguardia del debate de los metadatos, y dice: pensamos que la apertura de los metadatos por parte de las bibliotecas permitirá una mayor visibilidad y la integración de recursos bibliotecarios en un grupo global de datos reutilizables, y eso demostrará el valor de los datos bibliotecarios a públicos mucho más extensos. Así es que espero que esta postura conjunte mucho de lo que hemos discutido en estos 3 días. La idea de tener grupos globales de datos reutilizables, eso nos ayudará a comprobar el valor de lo que hacemos a públicos mucho más amplios. Tenemos que salirnos del silo en el que estamos. No nada más nuestra labor se centra en satisfacer al cliente. No, nuestra labor no se queda ahí. Sí es un servicio directo, pero tenemos que mostrar el beneficio de nuestra labor a la sociedad en general, y esto tendrá un efecto cascada. Y el impacto de hacerlo de esta manera se verá en
cómo es que nuestra profesión se va delineando y mejorando en el futuro, porque todo está interconectado. Así es que necesitamos concentrarnos en mejorar nuestros servicios partiendo de la perspectiva de nuestros clientes. Y yo sé que es muy difícil, pero tenemos que demostrar el valor y el impacto, tenemos que demostrar cuál es la diferencia que marcamos. Debemos de pensar entonces desde la perspectiva del cliente. Tenemos cierta tendencia a pensar de que nosotros ya tenemos el servicio, ya lo definimos, nada más tenemos que asegurarnos de que funcione muy bien y eso lo tenemos que demostrar. Ahora hay que invertir toda esta idea y partir del cliente, y el cliente va primero, y si eso quiere decir que tengamos que cambiar la manera que hacemos las cosas y pensamos, pues es lo que, ya que necesitamos comprometernos activamente, no nada más tenemos que identificar qué quiere el cliente, sino tenemos que llevarlos de la mano para poder desarrollar los servicios que necesiten, y debemos de facilitarles el proceso al interactuar con toda la información y los datos que tenemos para que puedan crear nuevos datos e información, porque considero que esto es la manera en la que vamos a poder resaltar nuestra labor y sobrevivir. Muchas gracias. Y pues cuando llegue la hora de hacer las preguntas, se los agradeceré. Ya, Tomba. Thank you, Judith Batterby. Thank you very much. Excellent Muchas gracias, Judith speech Batterby, por esta different plática concepts do you tan give us. maravillosa. Thank y you very pues much. has contribuido con otros conceptos Bueno, muy distintos. cambiamos aparentemente de enfoque, pero es aparentemente porque si meditamos sobre muchos de los aspectos que nos dio Judith, hay puntos de coincidencia, diferencias geográficas y culturales, pero puntos de coincidencia. Y creo que nos pone el dedo en la llaga de qué será el futuro de nuestra profesión, pero también es la forma de interpretar qué es el servicio bibliotecario y de información. Creo que ahí está el reto para poder nosotros definir qué va a ser de ese bibliotecario y de esa biblioteca. El que se acabe, que desaparezca, no lo creo, simplemente se tiene que transformar. Tiene que ser, como ella misma lo dijo, proactiva, como proactivo tiene que ser el bibliotecario, y tiene que ver a la información desde la mirada del siglo XXI y todo lo que nos ofrece y cómo nos llega la información. No la podemos ver con la mirada ni del 19 ni del 20, sino la mirada del 21 y ver hacia adelante siempre. Bueno, muchísimas gracias, pues tendremos más comentarios. Damos el paso ahora a la maestra Guadalupe Carrión, que ella nos va a hablar también de otro de estos aspectos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, y me toca ser la última y repetir un poquitito y un poquitote algunos de los puntos que ya se han mencionado. No tanto desde el punto de vista tecnológico, porque nunca ha sido mi fuerte. Hay muchas debilidades, pero ese no es fuerte, sino desde el punto de vista de concepción de los servicios y del papel de este profesional, de este intermediario entre los usuarios, los clientes y la comunidad a la que servimos. Como servidores de esta actividad con la que hemos vivido desde hace muchos años y que nos ha preocupado tanto. Entonces, a riesgo de repetir algunas de las ideas y de los conceptos, con todo gusto les voy a leer el trabajo que he preparado, que titulo Los servicios del bibliotecario profesional y su imagen. Participar en esta novena Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Públicas, enfocada al tema de la Biblioteca del Futuro, 15 años después, convocada por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, parece ser un atrevimiento de mi parte. El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, a quien agradezco su muy amable invitación, facilitó mi intervención al convocarme como ponente del panel El Servicio Bibliotecario y de la Información, pero a decir verdad comunico a quienes integran esta selecta audiencia que con temor me he atrevido a enfrentar este reto igualmente difícil. Al realizar una búsqueda de información sobre cuando el futuro nos alcance, en nuestro prolífico y tan variado campo de servicios bibliotecarios y de información, ubicamos un sinnúmero de artículos con enfoques diversos, los que reflejan múltiples posiciones al respecto, especialidades e intereses. Pareciera que muchos de nosotros contamos con bolitas de cristal
o bien nos las prestamos y a través de las cuales osamos, si no predecir, por lo menos imaginar el futuro en que nuestra profesión se ubicará en unos años más. ¿Cuántos? Sí, imaginación, pero también conocimientos y experiencias que han ido conformando nuestra actividad profesional y con base en ellos, en gran medida, vislumbramos una luz para nuestro futuro. Como bien dijo el gran Steve Jobs, recientemente desaparecido, en una ceremonia de graduación en Stanford University en el 2005, y cito, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Este futuro está siendo modificado por un sinnúmero de factores, no solo debidos al desarrollo de nuestra propia profesión a través de décadas, en aspectos que tradicionalmente la han conformado, recintos, actividades, servicios, personal, sin excluir las instituciones formadoras, recursos de toda índole, sino de muchos más factores externos que han determinado y seguirán determinando cambios radicales en nuestros servicios, en nuestra interacción con las comunidades a las que servimos, numerosas, diversas y complejas. Se trata de una radical transformación de esta sociedad de información en la que vivimos, a la sociedad del conocimiento a la que estamos entrando a gran velocidad. Por ello no puedo menos de referirme en esta breve presentación a unas líneas de una conferencia preparatoria sobre la sociedad de la información de Sally Birch, quien cita a Abdul Wahid Khan, subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la Información, quien de manera contundente indica: la sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de sociedad de la información, a mi parecer, está relacionado con la idea de innovación tecnológica, mientras que el concepto de sociedades del conocimiento incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de sociedades del conocimiento es preferible al de la sociedad de la información, ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. El conocimiento en cuestión no solo es importante para el crecimiento económico, sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad. Esta nueva sociedad que nos ha llevado a reflexionar sobre el concepto mismo de biblioteca y sus servicios, que ha modificado y enriquecido nuestras funciones, nuestras modalidades de servicio, hasta nuestros tradicionales entornos físicos, está demandando un personal profesional cuyos perfiles respondan con servicios de toda índole a las demandas de las comunidades usuarias. Sí, servicios no solo para los entornos académicos, sino para muchos otros que como profesionales bibliotecarios y de la información tenemos la responsabilidad no solo de atender, sino de promover en sectores industriales, empresariales y de servicios, en los niveles educativos básico, intermedio y superior, en el medio rural, en sectores sociales urbanos y marginados y en cuantos otros más. Si bien es cierto que los bibliotecarios profesionales en el entorno académico tienen una misión concreta, su responsabilidad social en este mundo globalizado también debe abrirse a dichos sectores. Compromiso, responsabilidad para contribuir como intermediarios a la consolidación de la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento, brindando servicios de calidad. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. El pasado. Desde la época de las cavernas, el hombre se ha comunicado con sus semejantes. En aquellos entonces compartió sus experiencias y conocimientos por medio de primitivas herramientas que cumplieron su objetivo. Los recursos de la naturaleza, la piedra, el papiro y muchos otros fueron los vehículos que permitieron que el hombre paulatinamente transmitiera, informara a las generaciones posteriores sobre sus formas de vida social, cultural, laboral. La tecnología evolucionó y sigue evolucionando gracias a sus conocimientos, a su experiencia, a su imaginación. En este permanente devenir, ¿cuál ha sido la savia que ha circulado en nuestros pueblos, los de ayer y los de hoy? Podríamos encontrar múltiples respuestas,
pero sin lugar a dudas, la información y los conocimientos han estado estrechamente entrelazados desde que el mundo es mundo, gracias a las tecnologías de la comunicación que inciden en una mayor generación, organización, explotación y uso de los mismos. La época actual. Ahora nuestro siglo XXI está siendo no solo testigo, sino a la vez generador de las grandes transformaciones que de manera mucho más veloz están modificando nuestra morada. Cambios de todos los órdenes que afectan y alteran nuestra forma de vivir y convivir, de comunicarnos, de contribuir a que el desarrollo de nuestro gran mosaico global sea cada vez más rico en posibilidades y recursos para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos este planeta. Los profesionales de la información desde hace varias décadas han venido utilizando nuevas herramientas tecnológicas desarrolladas por expertos de la industria de la información, de la computación, de la comunicación, para la identificación, organización y difusión de datos e información, para explotar todo tipo de recursos ubicados prácticamente en cualquier lugar del orbe y sobre todo para impulsar la generación de nuevos conocimientos. Sí, se trata de tecnologías que trascienden fronteras, lo que a la vez se ha reflejado en un incremento exponencial de información que inciden de manera directa en el desarrollo de los diversos sectores sociales. Las redes tecnológicas y humanas son una realidad y nuestro reto es optimizarlas. Aunado a esta veloz proliferación de información y a la generación de nuevos conocimientos, ha sido patente la necesidad de investigar los fundamentos, las teorías que permiten, por una parte, conocer los procesos a los que deben someterse los datos, la información, para que lleguen a su último destinatario, identificar sus intereses y hábitos no solo de aprendizaje, sino de aplicación en los más variados contextos laborales, conocer la diversidad de canales, que en cuantos casos son ya una competencia real de nuestros servicios, que les llevan a enriquecer sus conocimientos y la forma en que estos contribuyen a la solución de problemas específicos. Sin el apoyo de investigaciones sobre todos estos aspectos, metodologías, recursos, procesos que afectan la producción de información, la generación de nuevos conocimientos, sobre las características de las comunidades usuarias, la conciencia de la responsabilidad y el papel decisivo que deben jugar los gestores de los servicios de información, difícilmente podríamos lograr la plena satisfacción de aquellos que ya les son adictos y de muchos otros que sin duda se verán beneficiados por las múltiples alternativas de servicios en todos los formatos y medios que ya existen y que seguramente se incrementarán en los próximos años. Pero esto exige que el amplio bagaje de conocimientos de los bibliotecarios profesionales se vierta en beneficio de las comunidades, vinculándose estrechamente a ellas. Las dificultades para ofrecer mayores y mejores servicios no dependen actualmente de las limitaciones o características de las tecnologías. Habría que analizar si ello se debe a debilidades y o carencias de nuestro personal en cuanto a las competencias que se requieren, no solo para atender los grandes segmentos usuarios, sino igualmente para brindar servicios personalizados que nos abren un futuro promisorio para entablar lo que yo he llamado el tuteo profesional. En el futuro, al considerar el papel del bibliotecario en un futuro cercano, deseo referirme antes a la imagen que hasta la fecha ha proyectado, los contactos del pasado con el futuro, como dijo Jobs, los que nos deben impulsar hacia adelante. Rafael Boll señala, cito, no es extraño decir que su imagen y la práctica de la bibliotecología lejos está todavía de ser favorablemente acogida por las sociedades. Aunque la reputación de la profesión es débil, no lo es por igual en todos los países. Apreciación que puede deberse a algunas razones como el trabajo del bibliotecario ha sido invisible, las dimensiones económicas de las bibliotecas han incidido en presupuestos para su operación, incluyendo los salarios del personal. La calidad del servicio no es percibida ni evaluada por los usuarios. Ello podría deberse en parte a que la formación en las escuelas de bibliotecología en muchos países
no ha hecho suficiente énfasis en los estudiantes en cuanto a que la razón de nuestra profesión es el servicio. ¿Cómo cambiar esta imagen? La imagen que deseamos proyectar en nuestros entornos deberá estar asociada ineludiblemente con la calidad de nuestros servicios. Cualquiera que sea el sector en el que actúe el bibliotecario, deberá vincularse a él no solo de manera activa, sino proactiva, respondiendo a sus entornos específicos de manera personal, a fin de no solo de asegurar que la información sea accesible a quienes la demandan, sino también promoviendo su uso y asegurando su efectividad en el demandante. Y cito, crear las condiciones para que el usuario tenga mejor experiencia, no solo como resultado del servicio brindado, sino del beneficio que de él derivó, logros, creatividad, satisfacción. El negocio en el que estamos debe enfocarse no a la biblioteca misma, sino al valor que las comunidades usuarias derivan del servicio y de los contenidos, del valor que obtienen. Y esta es una cita de Bell. Pirela Morillo señala que el bibliotecario, el profesional de la información, deberá asumir un rol mediador que incluya su contribución al aprendizaje de las personas y grupos, a la creación del conocimiento útil basado en información y a la creación de contenidos digitales sobre la base de criterios de utilidad, accesibilidad y calidad. En 2003, Kelsey Libner, Fellow de North Carolina State University Library, refiriéndose al ámbito académico, vislumbraba, cito, que los bibliotecarios trabajarían en estrecha colaboración con otras bibliotecas, departamentos de tecnologías de información y de computación. Serían diseñadores de materiales de instrucción y especialistas en arquitectura de la información para atender en el medio académico las necesidades de los estudiantes. Deberían personalizar sus servicios de valor agregado y desarrollar recursos a fin de no depender exclusivamente de fuentes comerciales. Y me pregunto, ¿ya estamos en ello? ¿Qué tanto nos falta? En este futuro que ya está a la vuelta de la esquina, Capurro indica que el bibliotecario destinará mayor atención a crear servicios de alfabetización informacional, a preservar y transmitir la herencia cultural en medios digitales, a integrar los medios tradicionales y los nuevos en todas las áreas de servicios de información y comunicación digital, a abrir el acceso a estos servicios, a desarrollar redes bibliotecarias locales y nacionales como aporte a la cultura digital. Pero el impacto y el peso de las TICs en nuestra profesión preocupa a algunos bibliotecarios por el hecho de que la información disponible en formato digital, almacenamiento, redes de alta velocidad, mayores facilidades para la promoción de los servicios y la comunicación con los usuarios y tantas otras posibilidades de acceso y obtención de información, porque amenazan a la biblioteca y se preguntan si correría el riesgo de desaparecer. Al respecto, Davenport reflexiona sobre la expresión «la biblioteca como lugar» e indica que ésta se encuentra en donde estás, para el estudiante conectado a una unidad móvil o para el académico en su oficina conectado también a servicios automatizados. No hay necesidad de ir a la biblioteca. El concepto de la biblioteca como lugar pone de relieve diversos aspectos que dan testimonio del mundo digital en el que vivimos. En un mismo contexto, Kurzweil se aventura a decir que el cambio no será lineal, lo que nos impediría comprender la naturaleza fundamental de la exponencialidad. La consecuencia del incremento de la velocidad del cambio es que el impacto de la tecnología en las bibliotecas, en el trabajo de los bibliotecarios y en entornos similares no se dará lentamente. Es el alcance del cambio y la incertidumbre que conlleva lo que me lleva a considerar que debe repensarse la biblioteca en el mundo digital, en particular el por qué los usuarios ya no tendrían interés en acudir a ella. Sin embargo, ante la gran selva de recursos y servicios que surgen día a día, se vislumbra que el bibliotecario profesional será más necesario de lo que ya es actualmente, no solo por sus conocimientos sobre recursos y servicios existentes y disponibles y por los que adquirirá, sino porque deberá fortalecer sus capacidades para formular estrategias de búsqueda,
y filtrar la información que no es relevante para los usuarios, la que estará disponible en una gran variedad de formatos, imaginables o inimaginables, por sus capacidades de análisis y de síntesis que incrementarán el valor agregado a sus servicios, los que serán más eficientes y efectivos para desarrollar servicios personalizados y creativos apoyados por las TICs, por sus conocimientos para la gestión de las instituciones oferentes de servicios de información, la gestión de los mismos y de los recursos adquiridos tanto de fuentes externas como los recursos producidos por las mismas organizaciones, por sus habilidades para la gestión de nuevas tecnologías y de redes de información y su integración, tanto las que se deriven de la aplicación de las riquezas tecnológicas como las humanas, pero sobre todo por el claro conocimiento de las comunidades demandantes de sus servicios. Estas son algunas de las grandes tareas para el bibliotecario profesional, sobre los que reiteradamente en foros, en congresos, en asociaciones locales, nacionales e internacionales se ha insistido. En 1996, la Dirección de Bibliotecas de la UNAM editó un libro titulado La Biblioteca del Futuro. En esta obra se presentan numerosos documentos preparados por especialistas en los diversos aspectos que se abordan. Y está la cita al final en la bibliografía. Posteriormente, en el 2003, la Asociación Norteamericana Special Libraries Association declaró, y cito, en la era de la información, del conocimiento, los especialistas en administración informativa son esenciales. Ellos proveen ventaja competitiva para la organización basada en el conocimiento, respondiendo con un sentido de urgencia a las necesidades críticas de la información. Esta, producida interna y externamente, es la esencia de las organizaciones basadas en el conocimiento y eje central para la innovación y el aprendizaje continuo. El bibliotecario del futuro será un mediador comprometido con la creación de contenidos, un bibliotecario que al insertarse en las comunidades e interactuar con usuarios individuales o en grupos, identifique sus modalidades de aprendizaje, de búsqueda de información, sus intereses para aplicar o desarrollar conocimientos, por lo que será indispensable que conozca su comportamiento, el qué, el cómo y el para qué se solicitará el apoyo del profesional de la información. En lo personal, no vislumbro para un futuro cercano un cambio radical en este rol central de los bibliotecarios profesionales, de sus conocimientos, de su disposición y actitudes para el servicio, dependerá no solo nuestra sobrevivencia, sino lo que es más importante, nuestra permanencia en las sociedades de la información y del conocimiento. Nuestra imagen, esa imagen a la que ya me he referido y que se ha referido mi colega de Aberystwyth, desconocida o minimizada en muchas ocasiones y por la que deberemos impactar a las comunidades usuarias, lejos estará de depender exclusivamente de la tecnología, de una actitud comprometida, respaldada por conocimientos especializados en diversos campos, acordes a la naturaleza de nuestras funciones específicas, dependerá el que la calidad de nuestros servicios sean reconocidos y ampliamente valorados en nuestras comunidades. Estrechamente relacionada con el papel retador que enfrentarán los bibliotecarios profesionales y el fortalecimiento de su imagen, subyace la responsabilidad de las instituciones formadoras, aspecto mencionado marginalmente, pero que ciertamente no puede soslayarse en cada uno de los aspectos que he abordado. Relacionado con algunos de los aspectos a los que me he referido, me permito compartir con ustedes, ¿tengo tiempo? ¿5 minutos más? ¿3 minutos? Me permito compartir con ustedes algunas líneas de un artículo sobre una de tantas visiones que nos insertan en el mundo de la fantasía, de la información, de los conocimientos, de las comunicaciones. Todavía estamos en tiempo. En el 2003 recibí un breve artículo escrito por Julio Cubillo, reconocido colega chileno, quien laboró por muchos años para CEPAL Clades.
Este artículo circuló entre muchos colegas mexicanos sobre lo que podría ser el mundo de la información en el 2031. Se trata del inicio de un proyecto que cristaliza en el Instituto Esteban de Diget de la gestión de la inteligencia y del conocimiento, quien fuera, este señor de Diget, la primera persona que en Europa impartió un curso sobre inteligencia competitiva para negocios. El instituto, dice, operaría en un hipermoderno edificio inteligente que originalmente había sido una biblioteca pública de la década de 1980 y, dice el artículo, muy antigua. Los especialistas del proyecto son dos jóvenes. Ella posee un doctorado en ciencias neurológicas y un grado de magíster en sistemas de inteligencia artificial. Él es doctor en semiótica y cuenta con 2 incursiones de pregrado en ciencias de la computación y en literatura latinoamericana. El instituto contará con toda la literatura mesoamericana digitalizada, los textos históricos completos de Mesoamérica, la legislación recopilada e indizada exhaustivamente, en los enlaces con un museo virtual antropológico. Todo nuevo conocimiento estará disponible en el portal de formatos digitales normalizados y tendrá acceso a Internet 7. Finalmente, concluyo con esta reflexión. Pese a los continuos cambios e incertidumbres que nuestra profesión enfrentará en los próximos años, algunos de ellos bosquejados en estas breves líneas, debemos estar seguros de que el bibliotecario profesional fortalecerá su imagen enriqueciendo sus conocimientos y, sobre todo, fortaleciendo su actitud de compromiso para que su presencia sea relevante en el extraordinario mundo de la información, de los conocimientos y de las comunicaciones, lo que le asegurará brindar a todas sus comunidades, las reales y las potenciales, servicios de calidad. Los bibliotecarios profesionales mexicanos enfrentamos este gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Carrión, que, bueno, todos han coincidido en ciertas fases de su exposición. Y yo creo que Lupita, pues, nos regresó al título de esta reunión general, que es la Biblioteca del Futuro 15 años después. Esto es el título, pero también tendríamos que hacer una reflexión, pues, de que el futuro en la actualidad camina más rápido que los 15 años. El futuro es mañana y así será, y será cada vez más rápido. Si no, en 24 horas, y dentro de poco será dentro de 12 y dentro de 3 horas. Creo que es muy atractivo siempre hacer perspectivas, imaginarnos el futuro, y ahí tendríamos a Julio Verne, por ejemplo. Pero ahora el mundo camina más rápido, el reloj igual, pero el mundo camina más rápido y el futuro siempre se nos adelanta. El futuro siempre está en el minuto siguiente. Entonces, creo que esto nos ha hecho un recorrido, Lupita, muy interesante de cómo, pues sí, va cambiando la forma de expresar la información, la forma de adquirirla, de accesar a ella, pero creo que el punto sigue estando central en lo que han dicho mis otros colegas, es ya que accedo a la información, ¿qué hago con ella? O sea, creo que esa es la parte principal. Accedo a la información y ¿qué hago? La leo de manera rápida, la leo y la reflexiono y la aplico, y entonces sí estoy viendo qué pasa con la información. Y aquí creo que hay una parte que me gustaría retomar de Judith, que es decir, ¿qué impacto tiene? No impacto cuantitativo de cuántos usuarios serví, ¿qué impacto tuvo la información que yo le di a un usuario para la tarea que se suponía que debía de servirle esa información? Entonces, creo que hemos hecho este recorrido muy interesante, en algunos aspectos prácticos, otros muy conceptuales. Creo que nuestros 3 ponentes cumplieron con su idea de preocuparnos por los servicios, pero preocuparnos por ese usuario que es el beneficiario de los servicios, y qué va a pasar con ese profesional que se supone que es el que debe de estar capacitado para dar esos servicios. Y capacitado no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. No solo en habilidades, sino en conocimientos que le permitan
aplicarse y adaptarlos en cualquier momento que le depare el mundo de mañana. Dejaríamos espacio para unas 3 preguntas. Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta o comentario, una pregunta y un comentario, no una ponencia. A ver si hay alguien que levante la mano y quiere hacer algún comentario. A ver, tenemos aquí en el centro, se identifica y nos hace su pregunta o comentario. Buenas tardes, Antonia. Me han gustado mucho las ponencias. ¿De dónde? Del Instituto de Geografía, referencista. Me han gustado mucho las presentaciones de todas las mesas. Bueno, la doctora Judith, así como que me dejó a medias, dijo, aún no se ha definido el concepto de nube y también lo de datos residuales, y entonces como que yo esperaba que, como se ha hablado alrededor de todas las ponencias de qué es nube de la información y también de datos residuales, pues como que yo me quedé con la idea de que se iba a comentar lo que es, qué se entiende por nube. A ver, el tema no es la nube. No, no es la nube. Entonces, las preguntas sobre el tema de la exposición. Eso sí les pido ese favor, porque si no nos vamos a ir a otro tema, que es explicarnos qué es la nube. Bueno. El tema es muy claro. ¿Qué relación hay con los servicios de información y la formación del bibliotecario? Entonces, yo sí les pediría preguntas sobre lo expuesto. Bueno, sí, doctora, entonces, pues, corto. Bueno, perdón, pero si no nos vamos a otro tema. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Comentario sobre la exposición. Bueno, pues creo que quedó clarísimo qué es lo que me gustaría más pensar, o que tenemos mucha hambre. Pueden complementarse las dos actitudes. Yo sí quisiera cerrar diciendo que me felicito de esta mesa, que desde sus perspectivas y de las experiencias, porque no es lo mismo el Reino Unido que Brasil, la introducción que nos dio Emir creo que es muy importante, esa habría que retomarla. Eso nos pasa en América Latina, tenemos los grandes desarrollos, resolvemos grandes problemas, pero en la parte social todavía tenemos mucho por caminar. Y yo diría que ahí los mexicanos nos vimos retratados en muchos de los ejemplos que dio Emir. La realidad del Reino Unido es otro tipo de sociedad, y han caminado por otros años y de otra forma en este desarrollo bibliotecario y en el servicio bibliotecario, del cual hemos tomado nosotros, y sobre todo los mexicanos y la Dirección General de Bibliotecas, muchas ideas. Y tenemos la parte más reflexiva, que es la que nos presentó Lupita Carrión, pero que va enlazando todas las preocupaciones que se fueron exponiendo en las ponencias anteriores. Entonces, yo creo que lo que nos deja es pensar que lo más importante es el servicio, que lo más importante es el usuario, pero que el bibliotecario tiene que hacer muchas cosas previas para que ese servicio se pueda dar y para que ese bibliotecario quede satisfecho. Creo que es importante pensar el por qué hacemos las cosas, para qué, que la bibliotecología tiene que también alimentar un conocimiento teórico y no solo copiar experiencias o inventar actividades novedosas, porque si no, también esa actividad nos dura muy poco. Esa solución, ese valor agregado que le tenemos que dar a nuestro servicio, pues también queda muy poco. Habría mucho que comentar sobre las 3 ponencias, los 3 enfoques. Yo me concretaría a felicitar a cada uno de los ponentes, y como yo supongo que esto estará disponible en la red, ya que estamos tan actualizados en la tecnología, bueno, pues yo los invitaría a que la leyéramos y la meditáramos con mucho más cuidado. Felicidades a los 3 y muchísimas gracias. Bueno, antes de que se vayan, muy brevemente, yo quisiera darles las gracias a todos, a los ponentes, a los moderadores, a los conferencistas, a los traductores, a las chicas que nos han ayudado,
por todo el trabajo que han realizado. Creo que ha sido una jornada